Hola, buenas tardes. Esther, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pensaba que era de fin de semana, pero no. Doctora Esther, ¿me escucha? Hola, buenas Hola, tardes ¿qué a tal? todos, a todas Buenas y tardes. gracias por acompañarnos. Para el Centro Educativo es un placer poder que nos acompañe la doctora Esther Chabot el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y le cedemos el uso del micrófono. Bienvenida y muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes a todo el público que esta tarde nos está acompañando para esta plática que se va a referir al tema de Afganistán y el Islam radical a 20 años del 11 de septiembre y con la salida de Estados Unidos de Afganistán. Bueno, creo que tenemos que centrarnos primeramente en lo que ha ocurrido históricamente en este país llamado Afganistán, que ha sido un país en el cual ha habido diferentes ocupaciones extranjeras, todas ellas fallidas, todas ellas terminadas con retiros de las fuerzas ocupantes. Más o menos a cerca de mediados del siglo XIX, y los británicos intentaron establecer sus pies en Afganistán, no lo consiguieron, fueron expulsados bastante pronto y posteriormente lo intentaron de nueva cuenta hacia los años 70 del siglo XIX, también sin éxito. Finalmente, Afganistán consiguió su independencia en 1919, pero en la medida en que se ha tratado de un país extremadamente pobre, sobre todo rural, pero con una ubicación geoestratégica que ha sido muy codiciada por parte de diferentes potencias, porque realmente está en la mitad del llamado Camino de la Seda, pues finalmente lo que podemos nosotros ya relatar acerca de los últimos 40 años en Afganistán es que hacia 1979 la Unión Soviética, que está en vecindad, que tiene frontera o tenía frontera con Afganistán, invade Afganistán y lo ocupa con la intención de instalar allí un gobierno afín al régimen comunista que prevalecía en Moscú en aquel entonces. Ahora, este periodo que va de 1979 hasta 1989 más o menos, es un periodo en el cual las fuerzas locales, nacionales, tratan de expulsar a los invasores o a los ocupantes soviéticos y al gobierno títere que habían establecido allí con todos los rasgos de las dictaduras soviéticas. Y allí las fuerzas que con más ahínco pelearon en contra de los soviéticos fueron los llamados mujahidines o mujahidines, que eran luchadores islamistas que en buena parte eran financiados, entrenados por el vecino Pakistán y que contaron además durante esa época con la ayuda y la colaboración de los norteamericanos, que en medio de este periodo de la Guerra Fría intentaban expulsar de nuevo a los soviéticos de esa zona en función de los intereses norteamericanos de impedir los avances que la Unión Soviética podía hacer hacia otros territorios. Y bueno, ya para 1988 los soviéticos se tienen que retirar. Realmente lo que ocurre es que también para estas alturas de la historia el régimen soviético está a punto de desmoronarse. Como sabemos, finalmente la Unión Soviética se disolvió, cayó la cortina de hierro
y una vez que los soviéticos fueron expulsados de allí, cuyas fuerzas últimas salieron más o menos a principios de los 1990, pues se estalló una guerra civil para el control del poder una vez que el vacío de la Unión, que deja la Unión Soviética, la partida de la Unión Soviética, tiene que ser llenado por un régimen nuevo. Y es aquí donde van a aparecer estas figuras de los talibanes, que son a muchos de ellos los ex mujahidines o mujahidines, y que tuvieron buena parte de su origen en estas madrasas islámicas en Pakistán y en la frontera con Afganistán. La madrasa es la escuela de estudios de la religión islámica, en donde de manera muy intensa se lee, relee, analiza el Corán. Y estas madrasas islámicas han sido pues un poco la matriz de muchas de las corrientes islamistas radicales que después hemos estado viendo en la última década del siglo XX y en estas primeras 2 décadas del siglo XXI. Entonces, estos talibanes, que la mayor parte de ellos son integrantes de la etnia Pashtun, que es la etnia o la tribu mayoritaria dentro de Afganistán, que también dentro de Pakistán, muchos millones de pakistaníes se identifican con la etnia Pashtun. En Afganistán constituyen más o menos un 40% de la población, que actualmente hasta hace pocos días se calculaba en 38 o 39 millones de personas. Pues ellos son los que toman el poder, los que logran hacerse del mando hacia 1995, ya de una manera más oficial, y la historia del régimen talibán de 1995 a 2001, probablemente ustedes la conozcan ya sea de manera somera o de manera más detallada. Pues fue un régimen que impuso obligatoriamente a la población afgana la Sharia o ley islámica como la ley general que debía de regir para toda la nación. ¿Qué significaba esto? Que, bueno, que estas normas de origen religioso extraídas del estudio, del análisis del Corán, iban a constituir y constituyeron de hecho la manera como se organizó el control de la sociedad de parte de los talibanes. Me imagino que saben ustedes cuáles fueron algunas de sus prácticas. Aquí lo que hay que aclarar básicamente es que se trata de una lectura muy estricta del Islam, la que hacen los talibanes, ultra conservadora, ultra rígida, en donde ciertos preceptos como por ejemplo el recato de la mujer son llevados al extremo y se llega a cubrir de la cabeza a los pies a las mujeres afganas para que no pueda verse ni siquiera 1 centímetro de sus talones o 1 centímetro cuadrado de sus rostros. Las burkas comienzan a ser impuestas de manera obligatoria cuando las mujeres salen al exterior. Por cierto, tienen que salir siempre acompañadas de un hombre de su familia consanguínea directa, ya sea el marido, ya sea el padre, ya sea el hermano. No pueden salir solas, no pueden ya educarse, no pueden trabajar fuera de la casa, e incluso muchas de ellas llegan a morir porque tampoco hay posibilidad de que las atiendan en los hospitales si es que no hay una médica mujer que pueda auscultarla y pueda de alguna manera curarla o sanarla. Entonces, pues se trata de un régimen que sí horrorizó a la humanidad entera entre 1995 y 2001, un régimen que, por ejemplo, destruyó las grandes estatuas de los Budas que estaban en esta zona orográficamente muy nutrida de Afganistán, que eran esculturas que databan del siglo V, VI de la era cristiana. Las explotaron con dinamita porque, de acuerdo a su lectura de la ley islámica, ninguna imagen podía ser vista, una imagen hecha de piedra en este caso,
porque esto contradecía la ordenanza islámica de no tener imágenes a los cuales adorar. Y como se trataban de 2 Budas, entonces se destruyeron totalmente. Y bueno, también hubo toda una serie de restricciones muy penosas, incluso también para la población masculina, por ejemplo, la obligación de dejarse la barba, está prohibido rasurársela, el no escuchar música, el no practicar deportes como el fútbol, toda la música occidental está absolutamente prohibida, vetada, y pues los castigos son castigos tal como lo establecen esos antiguos textos islámicos, en el sentido de que alguien que roba, su castigo es la amputación de la mano, los castigos a la mujer que se presume cometió adulterio son la de la muerte por lapidación pública, en fin, que se trata de un régimen que podemos nosotros caracterizar como medieval en el peor sentido de la palabra, no en el buen sentido de la palabra, y pues esto sí como que produjo un horror general en el mundo entero, incluso en algunos países musulmanes que veían a esta lectura del Islam como una lectura profundamente retrógrada y carente de cualquier compromiso con el respeto a los derechos humanos y sobre todo los derechos humanos de la mujer. Bueno, esto llegó en 2001 a su fin. ¿Y por qué llegó a su fin? Porque dentro de esta atmósfera, los talibanes toleraron que se instalara allí una organización radical islamista, que seguramente ustedes han escuchado mucho hablar de ella, que se llama Al-Qaeda. Al-Qaeda, comandada por Bin Laden, un árabe saudita, cuya enemistad, o podríamos decir antagonismo y odio hacia Occidente, era ya muy conocido. Hay que decir que Bin Laden luchó con los mujahidines en contra de los soviéticos, incluso fue hasta entrenado por los norteamericanos, pero una vez que los soviéticos salieron, para él no era tolerable que las tropas soviéticas, perdón, voy a interrumpir un segundo, ¿sí? Porque, un momentito. Perdón por la interrupción, ¿eh? Bueno, decía yo que Bin Laden no podía tolerar en absoluto que hubiera tropas norteamericanas apostadas en Arabia Saudita, que fue algo que ocurrió desde la época de Saddam Hussein, y en general su visión de Occidente era que se trataba de, sobre todo, una sociedad decadente, degenerada, contaminadora, que merecía ser destruida. Y los talibanes justamente dieron albergue a Bin Laden y desde Afganistán se planeó todo este acontecimiento que conocemos como el 11 de septiembre de 2001, cuando hubo ataque a las Torres Gemelas por parte de estos terroristas, estos 19 terroristas, que estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, y que produjeron todo esta enorme catástrofe que cimbró a Estados Unidos y al mundo entero por la magnitud del daño que causó. Esto fue lo que desencadenó la invasión a Afganistán por parte de Estados Unidos, que no fue realizada únicamente con tropas norteamericanas, aunque básicamente se trataba de tropas norteamericanas, sino que también fue acompañada por tropas de la OTAN. O sea, hubo tal solidaridad en aquel momento hacia Estados Unidos que la embestida para tratar de destruir a Al-Qaeda y a Bin Laden no fue protagonizada únicamente por Estados Unidos, sino que también contuvo a tropas de países aliados como los británicos, como los franceses, que de manera bastante rápida lograron
destruir al gobierno talibán de entonces y tratando de barrer a las huestes de Al-Qaeda para finalmente permanecer allí, a pesar de que el triunfo y el derrocamiento de los talibanes había sido casi inmediato. Yo no sé cómo manejan aquí dentro de los cursos del museo la interacción entre ustedes que me escuchan y yo que estoy hablando. No sé si sería pertinente que ahorita, por ejemplo, si hay algunas dudas sobre este fragmento que yo he expuesto, que se pudieran ustedes, que las pudieran expresar como para que pudiéramos pasar a lo que sigue, pues. Claro, doctora, si alguien tiene alguna duda, bueno, saben la dinámica, hay que levantar su mano digital para poder asignarles el uso del micrófono y podamos tener esta sesión de preguntas y respuestas. Empezamos con Silvia. Silvia. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias por su ponencia. Sí, tengo una pregunta. El Islam radical, como se maneja en Afganistán, ¿qué otro país sería muy semejante a ellos? ¿Sería Arabia Saudita? Bueno, miren, Islam radical es un calificativo que puede acomodarse a varios de los regímenes de países musulmanes, pero realmente son variantes las que existen. O sea, realmente en Arabia Saudita, lo mismo que en los Emiratos Árabes, lo mismo que en Qatar o en Bahrein, efectivamente la ley islámica es la ley general. Sin embargo, la lectura que se hace de esta ley o la interpretación que se hace de esta ley es bastante más flexible, bastante más laxa, y eso da lugar a que la situación no se convierta en algo tan aberrante como fue el caso de los talibanes. Por ejemplo, en Arabia Saudita las mujeres también están obligadas a cubrirse el rostro si salen a la calle, pero no con burkas, y tienen toda una serie de facilidades que sobre todo en los últimos tiempos han aumentado. Sí se pueden educar, sí van a la escuela, aunque las escuelas siempre son separadas de hombres y de mujeres, de niñas y de niños. Hace poco apenas se les permitió a las mujeres sauditas el conducir un automóvil. Ha habido problemas de que hasta hace muy poco tiempo una mujer saudita no podía salir del país si no era con el consentimiento y el permiso de un hombre de su familia. En fin, que hay muchas restricciones que obedecen a esta lectura del Islam de forma radical, pero en el caso de Afganistán con los talibanes, digamos que ese fue la culminación o la máxima intensidad en cuanto a rigidez, en cuanto a extremismo. Irán también, por su lado, es una república islámica. Lo que pasa es que también en Irán la lectura y la interpretación de la doctrina musulmana está dada desde la pertenencia al chiismo, que es diferente al sunismo que rige en Arabia Saudita y entre los talibanes. O sea, el Islam básicamente tras la muerte de Mahoma y la disputa por la sucesión, derivó en dos grandes ramas, el sunismo y el chiismo, que fueron, digamos, enemigas a causa de reclamos por la sucesión de quien tenía que heredar el puesto del profeta, Mahoma, y esto hace que el Islam en Irán, que es mayoritariamente chiita, tenga variantes que lo diferencian del Islam, por ejemplo, de Arabia Saudita y de los talibanes, ¿sí? Muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces no veo ninguna otra mano, pero no estoy con la pantalla completa de que pueda ver a todos, pero si quien está coordinando la sesión no dice que... Sí, a ver, Itzel. tenemos a Itzel.
Sí, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Yo tengo una duda porque no sé si el hacer esta explicación a partir del Islam radical favorece tal vez a una interpretación equivocada de precisamente lo que es el Islam. Y no sé hasta qué punto en realidad lo que sucede es que, pues digamos, las personas que encabezan Uy, estos grupos en el poder, como el caso de Talibán, utilizan el elemento de la religión para legitimar su poder. No sé, digamos, hasta qué punto sí sería conveniente hablar de un Islam radical o tal vez hablar del uso político que se le da a la religión, pero que no de ninguna manera tendría que ver, pues precisamente con estos aspectos que trascienden más allá de lo político y que reflejan más un aspecto cultural. No sé si me di a explicar. bueno, a ver, no sé, más o menos te voy a contestar, no sé si la contestación va a estar de acuerdo a lo que a tu duda. Mira, yo realmente hablo de Islam radical porque entiendo que en cualquier religión existen interpretaciones que son moderadas e interpretaciones que son radicales. Eso sucede dentro del cristianismo, como sucede dentro del judaísmo, como sucede dentro del islam o del hinduismo. O sea, hay prácticas de cada una de estas religiones que logran acomodarse a conceptos como derechos humanos, como respeto y tolerancia hacia el diferente, como convivencia con los distintos. Y sin embargo, encontramos en diferentes ámbitos lecturas radicales tanto del Islam como de las normas cristianas, como de las normas judías. Todo depende del lugar y del tiempo y pues uno puede observar ejemplos a lo largo y ancho del mundo. Realmente hay países de mayoría musulmana en donde la interpretación que se hace del Islam y la práctica del Islam es una práctica del Islam, pues podemos decir, bastante civilizada, en el sentido de que no asumen con este radicalismo los mandamientos que ellos interpretan que tienen que ser literalmente impuestos, ¿sí? No sé, por ejemplo, podemos pensar en el caso del cristianismo o en el caso del judaísmo. Por ejemplo, en el caso del cristianismo podría decirse que se me ocurre, ¿no? Así al vuelo un ejemplo. Por ejemplo, la postura con respecto a la planificación familiar, ¿sí? Al uso de anticonceptivos. Bueno, pues hay lecturas cristianas de esta situación que apuntan a que cualquier intento por tratar de evitar la concepción es algo que va en contra de uno de los mandamientos más preciados, que es la de reproducirse, ¿sí? Mientras que hay, por supuesto, pues una gran parte de la población cristiana del mundo que no encuentra que haya problema en tratar de limitar, por ejemplo, la cantidad de hijos. O sea, estoy nada más un poco ahorita improvisando acerca de cómo se pueden hacer lecturas diferentes. Y bueno, en el caso del Islam vemos que si comparamos sociedades islámicas de Indonesia, por ejemplo, de Filipinas, por ejemplo, donde también hay importante población musulmana, pues las prácticas no son como la de los talibanes, ni tampoco como las de Arabia Saudita, las de Irán. Bueno, por supuesto que se trata de un uso político, pero es un uso político que realmente encuentra su motor más importante o su legitimación más importante en lo que supuestamente está ordenando la divinidad. Bueno, ¿alguien más o prosigo? Creo que son todas por ahora. Bueno, entonces habíamos quedado en que los Estados Unidos, junto con sus aliados, invaden Afganistán, tumban a los talibanes y comienzan a establecer un gobierno local, intentan de alguna manera alterar el curso que llevaban las cosas,
pues tratando de democratizar de alguna manera la estructura política de Afganistán, lo cual evidentemente a la luz de lo que ha ocurrido apenas a mediados de agosto pasado, pues fue realmente fallido. O sea, los norteamericanos con sus aliados no se retiran como quizás debían de haberlo hecho una vez que los talibanes ya son derrocados y Al-Qaeda queda más o menos desactivado, sino que permanecen allí durante 20 años, supuestamente intentando hacer lo que llaman en inglés nation building, o sea, construir una estructura institucional que sea lo suficientemente sólida como para que Afganistán pase de ser una sociedad marcada por prácticas muy premodernas a una sociedad que pueda tener acceso, digamos, a la normatividad occidental con todos los valores que pues más o menos se estiman o se respetan dentro del discurso oficial de Occidente. Y bueno, los norteamericanos invierten hasta $3 trillones en mandar soldados, en armar a un ejército nuevo que proteja al gobierno al gobierno afgano que surge promovido por los norteamericanos. Y bueno, si bien es cierto que hay algunos logros que se consiguen en estas 2 décadas de presencia de los americanos allá, logros como, por ejemplo, que la tasa de alfabetización subió, las mujeres comenzaron a tener mucho más libertades, hubo preparación para las mujeres que consiguieron profesionalizarse en algunos de los casos, se vivió con más libertad, hubo medios de comunicación más abiertos, regresó la música, regresaron los deportes para los niños, pero aún así se trata de una sociedad, la afgana, muy, muy fragmentada por diferentes tribus que tienen sus propios caciques locales, que tienen sus señores de la guerra y que constantemente están enfrentados unos con los otros. Además, se trata de un país eminentemente rural, donde la urbanización es todavía muy, muy limitada, y aunque durante estos 20 años las ciudades importantes crecieron relativamente, sin embargo, todavía hasta hace muy poco, hasta ahorita que los talibanes regresaron al poder, pues se puede hablar que buena parte de toda esta fragmentación tribal permanecía vigente. A ver. Pues Alguien que se dejó su micrófono abierto. Ya. Bueno, entonces, les decía que sucedió todo esto, de que hubo estos avances que pues empoderaron relativamente a las mujeres, cuando menos se pudieron descubrir sus caras, salir a las calles, ir a las escuelas. Todo eso creo que es una ganancia que no debe de menospreciarse, pero finalmente la construcción de un gobierno afgano con características digamos, tipo occidental, con institucionalización, con Estado de Derecho, etcétera, no se pudo lograr, no se pudo conseguir. Y este gobierno afgano que emergió patrocinado por los americanos, lo mismo que su ejército, pues ante la falta de experiencia en las prácticas de la democracia y del Estado de Derecho vigente, pues incurrieron en altos grados de corrupción, en una muy grande falta de eficiencia y pues un manejo que fue muy, muy errático y que comenzó a ser de nueva cuenta cuestionado por partes importantes de la sociedad afgana que consideraban y que consideran todavía hasta ahorita que el camino no debía de ser por allí. Los talibanes a lo largo de todos estos 20 años estuvieron intentando retomar el poder. Fueron avanzando poco a poco, se nutrieron básicamente para su economía del tráfico de opio y de heroína, que es uno de los productos más importantes de Afganistán. Realmente la economía afgana es una economía
muy frágil, depende básicamente del tráfico de esta droga para sostenerse, aunque hay, se sabe, minerales importantes que aún no han sido explotados y que hoy por hoy son de interés importante para China y Rusia, que colindan con Afganistán y que por lo tanto, ante la salida de los norteamericanos, esperan ellos ocupar ese vacío que ha dejado la partida de los norteamericanos para poder intervenir de manera más cómoda dentro de Afganistán y quizá beneficiarse de minerales como el litio, como el cobre, como el oro, que se sabe que tiene Afganistán, pero que no han sido explotados de manera total. Bueno, ahora, ¿qué esperar ahorita del gobierno talibán? Un regreso a estos 6 años de fines del siglo pasado, en donde las mujeres de nueva cuenta vuelvan a ser sometidas como antes. Es imposible saber si las cosas van a desarrollarse tal como se dieron en los 90s o va a haber un cambio. Por lo pronto, hay indicios de que los talibanes están tan necesitados de la ayuda y de la asistencia del mundo entero, de asistencia humanitaria, que necesariamente han tenido que declarar que no va a ser la situación de las mujeres la misma que fue en aquellos años de los 90 del siglo pasado. Hay realmente una crisis humanitaria en Afganistán. Se sabe que la tercera parte de la población está en situación de hambruna y realmente si la asistencia del mundo entero no llega a Afganistán, la catástrofe está a la vuelta de la esquina. Así que los talibanes están un tanto constreñidos por esta necesidad que tienen de recibir esta asistencia y por lo tanto en estas semanas desde que están a cargo del poder allí han hecho algunos de sus líderes declaraciones de que aun cuando la ley Sharia va a ser impuesta sobre el país, las mujeres no necesariamente van a dejar de educarse o van a volver a sufrir las mismas restricciones que se sufrían en la edición pasada del régimen talibán. Pero esto es algo que todavía no podemos nosotros confirmar, que tendremos que ver en el futuro cómo se desarrollan las cosas. Hay que decir que Afganistán vive en gran medida de remesas que mandan afganos que han huido del país desde hace tiempo. Hay, por ejemplo, 1 millón de afganos que residen en Irán, que tiene también frontera con Afganistán, y las remesas constituyen una parte fundamental de los recursos con los que cuenta el pueblo afgano. Así que los talibanes están ahorita todavía pues acomodándose en el poder y han tenido otros desafíos. Por ejemplo, el desafío de el ISIS, ¿sí? Uno dirá que son casi lo mismo porque ISIS o el Estado Islámico es también representante de un Islam radical, quizá tan duro y tan rígido como el de los propios talibanes, y sin embargo es una agrupación que le disputa a los talibanes adentro de Afganistán el poder. No sé si ustedes recuerdan que ahorita cuando hace poco sucedió esto de que los americanos estaban ya yendo de Afganistán y el aeropuerto estaba resguardado por los propios talibanes que le permitieron a los americanos evacuar a sus fuerzas durante 15 días, que hubo un atentado terrorista en las afueras del aeropuerto que cobró muchas víctimas. Fue un atentado realizado por fuerzas del ISIS, que es otra agrupación radical islamista que pretende quedarse con el mando de Afganistán y le disputa, por lo tanto, a los talibanes esta hegemonía. No sé si ustedes recuerdan esto del ISIS o el Estado Islámico, cómo operó en Irak y en Siria en sus buenos tiempos, la manera tan brutal como asesinó a los, entre comillas, infieles,
que podían ser chiitas, a los cuales odian, o podían ser musulmanes sunitas que simplemente no acataban las leyes islámicas tal como el ISIS consideraba que debían de acatarse, con realmente escenas así de lo más crueles, en las cuales se asesinaba por montones a la gente a la que consideraban infiel. Bueno, pues este grupo ISIS también forma parte del abanico del Islam radical y curiosamente está antagonizando con los talibanes. Ahora, una de las preocupaciones que existen hoy en el mundo entero es que de nueva cuenta Afganistán pueda convertirse en terreno fértil para que se instalen allí organizaciones como Al-Qaeda, ¿sí? O como el propio ISIS, que son organizaciones que no pretenden quedarse solamente allí, sino que sus objetivos son el tratar de exportar esta civilización islámica tal como ellos la entienden, atacando fundamentalmente a Occidente. O sea, sabemos que hay durante los años posteriores al 11 de septiembre hubo pues un buen número, un considerable número de atentados terroristas suicidas llevados a cabo por células de Al-Qaeda en diferentes capitales. Por ejemplo, hubo en Madrid, hubo en Inglaterra, hubo en Francia, este tipo de actos terroristas, también en varios países africanos, adjudicados estos por las fuerzas de Al-Qaeda. Posteriormente también el Estado Islámico o ISIS exportó algunas de sus células para ejecutar actos terroristas. Y una de las preocupaciones que tiene en estos momentos Occidente es que Afganistán vuelva a ser como les dije, un terreno fértil para que estas organizaciones regresen de nueva cuenta a las andadas. Bueno, hasta aquí me detengo tantito y espero preguntas de ustedes o comentarios. Tenemos nuevamente a Silvia. Sí. Sí, nuevamente yo, perdón, ¿se tendría algún conocimiento cuál es el nivel académico que tienen actualmente los talibanes y sobre todo los que están ahorita en el poder? Y sobre todo porque pues no hay ninguna mujer de las que ya estaban de alguna manera con el antiguo gobierno operando, y que ahora no hay ninguna mujer que pudiera ser pues algo diferente a lo que hicieron la primera vez. Mira, no, yo no creo que tengan ningún grado académico alto. Yo creo que en general se trata de militantes que, si bien les va, aprendieron a lo mejor nada más a leer y escribir algunos de ellos. Entonces, si es que llegan a ser más liberales con las mujeres, no va a ser por motivos de convicción personal o convicción grupal de los talibanes, sino va a ser fundamentalmente por conveniencias pragmáticas en función de las exigencias que la comunidad internacional les haga para poder seguir recibiendo ayuda humanitaria que la necesitan y mucho. Entonces, aquí, digamos, como que no cuenta tanto la cultura, digamos, en términos occidentales que puedan tener los talibanes, sino cuenta mucho más toda la cuestión pragmática de qué es lo que les conviene hacer en función de las necesidades de apuntalar o consolidar el régimen que ahorita están comenzando a imponer. Muy bien, gracias. Sí. ¿Quién más? Continuamos con Dulce y después con Mari Carmen. Uh-huh. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿los talibanes pueden ser considerados como una secta o es únicamente pues una
organización paramilitar. No, mira, no constituyen una secta, son de la tribu Pashtun. El nombre talibán viene justamente del idioma pashto y quiere decir estudiante, que fueron estudiantes del Corán. Y bueno, pueden pertenecer a tal vez muchos de ellos a la misma tribu o a un conjunto pequeño de tribus, pero se considera sobre todo pues una agrupación armada, una milicia que justamente está integrada por gente que comparte esta lectura del Islam tan rígida, tan estricta, tan archiconservadora. Es básicamente una milicia creo que sería la palabra más adecuada para describirlos. Sí. Luego, ¿quién? Mari Carmen, ¿sigue? Buenas tardes. ¿Sí me Buenas escucha? tardes. Sí. Gracias. Mi pregunta es en relación a esta migración que recibió el gobierno mexicano. ¿Cuál es la situación? ¿Están trabajando? ¿Dónde están viviendo? ¿Existía una comunidad afgana anteriormente? ¿Se integraron? ¿Cómo los van a integrar en este país con otro idioma? No tanto religión, pero sí creo que importante comida, todo esto para poder integrarse a la sociedad mexicana. Mira, creo que tocas un tema que espero poder ampliar en el curso de la sesión esta, el tema de los refugiados. O sea, evidentemente, ahorita con la crisis que estalló con el abandono de los norteamericanos de Afganistán, efectivamente una gran cantidad de afganos que colaboraron durante estos 20 años con los americanos o con todos los aliados occidentales en trabajos como traducción, como administración, etcétera, etcétera, pues han tratado de salir porque temen represalias de los talibanes. Y las personas que llegaron a México, pues son este tipo de personas, gente que ya tenía un cierto nivel de conocimiento de cómo funciona la sociedad occidental, porque fueron básicamente colaboradores de los norteamericanos en tareas administrativas o, por ejemplo, muchos de ellos que arribaron a México, algunos de ellos estaban trabajando en medios de comunicación, o sea, eran locutores en programas noticiosos, comentaristas, etcétera. Ahora, la cantidad de personas que llegaron a México fue realmente reducida, o sea, pensemos que México es un país de 130 millones de habitantes y a lo mejor llegaron 200 personas. Creo que esto fue un gesto más bien simbólico de parte de la Cancillería mexicana y del país, de alzar la mano y decir yo estoy dispuesto a recibir a una pequeña cantidad. A mí lo que me parece es que en la medida en que casi todos ellos formaban parte de equipos noticiosos, de medios de comunicación, y que también había un grupo de chicas que estaban trabajando en cuestiones de tecnología avanzada, robótica o algo así, son personas que creo que difícilmente se van a quedar en México y que eventualmente van a emigrar a los Estados Unidos. Creo que la opción de venir a México ante la emergencia la tomaron, por supuesto, pues porque más valía salir rápido, si no, tal vez no salir, para tratar de gestionar desde aquí de México, ya que se les dio la oportunidad de llegar a unos cuantos, los visados para poder llegar a los Estados Unidos. Entonces, creo que finalmente van a ser personas que la gran mayoría de ellos no se van a quedar en el país. Y si se quedaran en el país, pues bueno, creo que lograrían adaptarse a México como se han adaptado en su momento migraciones a México de chinos, migraciones de judíos que venían del Medio Oriente, migraciones de polacos, de húngaros, de checos que llegaron en un momento al país, que no conocían el idioma, pero que poco a poco ellos y después, sobre todo sus hijos, pues ya se han integrado al país. Muchas gracias. Por nada. Gracias. Continuamos con Ramsés y después con Daniel. Sí.
Ya habías quitado el micrófono, Ramsés, y luego lo volviste a poner. ¿No? Ramsés. Sí, ya. A ver si ya me escuchan. Buenas tardes a todos y a todas. Ahora sí ya. Buenas tardes a todos y a todas. Pues mi pregunta va referente hacia el interés que tiene China y Rusia hacia los minerales y a los recursos que refería. El apoyo sería a que se complementara, se estableciera totalmente el régimen actual que está en el gobierno de Afganistán, y asimismo su apoyo sería a través, o tendríamos alguna noción o tendrá alguna noción sobre el apoyo sería económico o a través de igual de soldados o sobre qué recursos podría apoyar. Mira, no se prevé que sea para nada una intervención militar ni de Rusia, pero es un hecho que ante el vacío que dejan los americanos, para Rusia y China, pues queda, como quien dice, la cancha libre. Ahora, esta cancha libre que van a aprovechar chinos y rusos va a ser sobre todo en intercambios comerciales, como dijimos hace rato, la parte esta de la posible explotación de minerales, que sobre todo, por ejemplo, el litio ahorita es importante por toda la cuestión de no sé, de la alta tecnología. Pero también hay otro interés de Rusia y de China en tener una buena relación con los talibanes. O sea, lo que se está planteando en Talibán e incluso de contactos estrechos. ¿Y por qué se calcula que esto se va a dar? Por lo siguiente. Miren, en la medida en que China tiene una pequeñita frontera con Afganistán y que Rusia, aun cuando no directamente comparte la frontera, pero sí hay repúblicas exsoviéticas, Tayikistán, por ejemplo, Uzbekistán, están colindando con Afganistán, tienen interés en que los talibanes estén en una buena relación con ellos, con el gobierno chino y con el gobierno ruso, de tal forma que no se atrevan a tratar de alborotar a las minorías musulmanas que hay en China y que hay en estas exrepúblicas soviéticas como la de Tayikistán. Por ejemplo, China, en la partecita que colinda con Afganistán, tiene una zona que se llama Xinjiang, que es una zona donde vive, bueno, son millones de chinos que son musulmanes de la secta o del grupo de los uigures. Y estos uigures han sido en los últimos tiempos pues bastante contestatarios y rebeldes ante el gobierno chino. Y el gobierno chino teme mucho que si los talibanes decidieran, podrían quizás convertirse en un elemento incendiario para estimular rebeliones de los uigures, y por lo tanto China prefiere asociarse con los talibanes a fin de que los talibanes no constituyan un aliado de los uigures en sus reclamos relativamente de autonomía. Y lo mismo opera para los musulmanes de las repúblicas exsoviéticas que están colindando con Afganistán. O sea, Rusia tampoco quisiera que hubiera ninguna rebelión, ninguna postura así contestataria, reivindicativa de parte de sus minorías musulmanas, y por lo tanto prefieren estar en buenos términos con los talibanes. Entonces son dos de los gobiernos que sí han reconocido al régimen talibán por conveniencias pragmáticas muy concretas. Luego seguía quien, Daniel. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias Buenas por su tardes. ponencia. Tengo dos Sí. preguntas. Una está muy relacionada a esta última pregunta que hizo el compañero y a lo que comentó sobre la ayuda humanitaria. Me causa curiosidad saber si se podría prever algún tipo de presión de parte de la comunidad internacional para con Afganistán,
y a través de qué organismos se pudiera dar este tipo de presión. Y en general, detrás de esa presión, si es que va a haber una comunión internacional o vamos a ver más bien otra polarización entre Oriente y Occidente, entre Rusia y China y Estados Unidos, básicamente a través de sus respectivos organismos. Sí, gracias. Mira, creo que por lo pronto lo que se ha visto hasta este momento es que quien se ha manifestado abiertamente en defensa de, por ejemplo, de los derechos humanos de las mujeres en Afganistán y del respeto a muchos de estos valores a cambio de otorgarles ayuda humanitaria ha sido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿sí? O sea, Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, ha dicho muy claramente que la comunidad internacional está dispuesta a ofrecer ayuda. Por ejemplo, Alemania y la Unión Europea, acompañándola, han manifestado su preocupación por la suerte de los civiles afganos que están muriendo de hambre y por lo tanto, vía Naciones Unidas, están ofreciendo esta ayuda humanitaria, pero teniendo siempre esta advertencia de que esta ayuda humanitaria que sí se está dando porque es urgente, puede en determinado momento cortarse si el régimen talibán no cumple con compromisos mínimos de respeto a derechos humanos. O sea, como que aquí se trata un poco de un juego de el palo y la zanahoria, o sea, estamos dispuestos a darte ayuda humanitaria siempre y cuando ustedes talibanes no regresen a las andadas como en los años 90, en donde comiencen a darle latigazos a las mujeres en las calles por el hecho de que salieron y se les vio un huesito de la muñeca, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, sí creo que hay, sobre todo por parte de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y hay que decir también que hay otros países musulmanes que han estado colaborando con Afganistán porque saben que tampoco pueden dejar que el caos total se adueñe del país. Aquí a lo mejor ya estoy pasando a otro pequeño tema. Se trata, por ejemplo, de Qatar y de Turquía. Fíjense que, por ejemplo, Qatar, aunque no ha reconocido oficialmente a los talibanes, ha estado muy en contacto con Afganistán porque, por ejemplo, una vez que salieron ya los americanos y que evacuaron a todas sus fuerzas y a todos sus soldados, los propios talibanes tenían el problema de que no podían operar el aeropuerto, su aeropuerto, por el hecho de que todos estos expertos en aeronáutica pues ya no estaban en el país, que son quienes manejan todos los controles para que el aeropuerto funcione, ¿sí? Y entonces Qatar, sobre todo, con Turquía, enviaron personal suyo para tratar de reabrir de nueva cuenta el funcionamiento del aeropuerto, porque era absolutamente necesario que llegaran aviones del exterior, que son los que traen la ayuda humanitaria. Entonces, Qatar ha sido, y junto con Turquía, pero sobre todo Qatar, han sido países que se han, ahora sí que, propuesto y se han lanzado a cubrir estas necesidades de Afganistán en función pues, de un compromiso por tratar de que la zona no se suma en una situación absolutamente caótica. Bueno, pues no sé si con Muchas esto gracias. sí, Perdón, tengo una segunda pregunta, si Sí. todavía la puedo hacer. Sí. Ok. Bueno, esta es más social. Va en relación a las nuevas generaciones y a la ideología pues extremista de este grupo talibán. No sé si tenga usted conocimiento, si traspasó a nivel generacional esta ideología o siguen siendo los viejos líderes quienes están pues liderando todo nueva edición del régimen talibán. ¿Por qué me causa curiosidad? Porque pues pasaron 20 años, lo que es pues prácticamente el desarrollo de una generación joven, y que no sé si fue algo deliberado de parte del gobierno de Estados Unidos para pues no solo construir un gobierno con una cierta joven experiencia, sino también construir una generación con otros ideales
cambiar un poquito más esas profundidades culturales y otras herramientas. ¿Hay algo de información sobre las nuevas generaciones y ha llegado hasta ellos? En Afganistán, por supuesto. Sí, mira, en principio yo no creo que los norteamericanos hayan previsto anticipadamente quedarse 20 años porque es el lapso de una generación, porque yo creo que cuando entraron en 2001 y en 2002 estaban allí en el 3, ellos ni se imaginaban que se iban a quedar 20 años allí. Yo supongo que pensaban que su misión iba a durar más corto tiempo y se fueron quedando, como también pasó en Irak, ¿sí? Entonces no fue una decisión deliberada o premeditada. Ahora, los talibanes como que constituyen una agrupación que no es la mayoría en Afganistán. O sea, la mayoría de la población en Afganistán pues son civiles comunes y corrientes que un poco pues como que se mueven al ritmo que les va imponiendo el régimen que los controla. Y, por ejemplo, en encuestas que se han hecho acerca de cuál es la popularidad de los talibanes, lo que se registra es que solamente un 20% de la población afgana realmente los apoya, ¿sí? El otro 80% no está tan de acuerdo en que los talibanes dominen. Y los talibanes, digamos que la vieja generación con la nueva, que probablemente sean sus allegados próximos, siguió gestándose en determinadas áreas en donde permanecieron reducidos, pero poco a poco fueron avanzando y retomando fuerza, ¿sí? Pero realmente creo que la agrupación talibana es una agrupación minoritaria que no abarca, digamos, a la totalidad de los 38 millones de afganos en absoluto. Se habla de que los talibanes que tienen ahora el poder quizá pueden llegar a contarse, pues a lo mejor unos 70,000 talibanes, pero el resto de la población afgana no es población que digamos, que milita con los talibanes, ¿sí? No sé si quedó claro, sí. Sí, gracias. Bueno, miren, algo que a lo mejor vale la pena también de mencionar es por qué Estados Unidos salió de Afganistán cuando salió, ahorita, ¿sí? ¿Por qué decidió retirarse? Y bueno, para hacer un poquitito de historia acerca de esto, hay que decir que aquí contó mucho ya el agotamiento. O sea, ya en 20 años de estancia en Afganistán habían costado a los americanos, como les digo, 3 trillones de dólares. Fueron miles de soldados norteamericanos que murieron allí, también de los aliados de los Estados Unidos. Por supuesto, muchos más afganos murieron también. Y desde la administración de Donald Trump, se mostró una política exterior norteamericana abierta de tratar de desengancharse de los compromisos que Estados Unidos había asumido militarmente en el mundo. O sea, Donald Trump con esta famosa frase de America First, ¿no? Y de que nosotros tenemos que preocuparnos por los norteamericanos y no por el mundo, que se hagan bolas los demás, nosotros no tenemos por qué ni morir por ellos, ni tampoco gastar dinero por los demás. El propio Trump comenzó como que a dar muestras ya de la intención norteamericana de salir de Afganistán. Y esto no fue nada más, digamos, puras habladas, porque realmente en febrero, marzo más o menos de 2020, hace ya 1 año y medio, todavía estando Trump en el gobierno, hubo una reunión en Doha, que es la capital de Qatar, en donde se encontraron líderes talibanes con Mike Pompeo, e incluso hubo un encuentro con el propio Trump, en donde se habló de una negociación para paulatinamente retirarse los norteamericanos de ahí. O sea que los talibanes no solamente fueron avanzando militarmente, sino que a principios del 2020 recibieron legitimidad de parte del propio gobierno americano como una contraparte con la cual negociar eventualmente el retiro norteamericano y permitir
que Afganistán ya se manejara de forma autónoma e independiente. Ahora, lo que en aquella reunión y en reuniones subsecuentes que hubo entre talibanes y americanos se acordó es que se iba a preparar la salida de Estados Unidos, mientras que también se iba a tratar de fortalecer un gobierno nacional afgano integrado por el gobierno electo que estaba encabezado por el presidente Ashraf Ghani y también por fuerzas talibanas. O sea que la propuesta, el proyecto para los americanos era: nos vamos a ir saliendo y ni modo, tenemos que aceptar que los talibanes existen, que están allí, vamos a tratar de promover que los talibanes se incorporen al gobierno afgano que nosotros promovimos o que el pueblo eligió en elecciones supuestamente democráticas. Ese era el acuerdo. Sin embargo, pues los talibanes obviamente pues vieron la gran oportunidad de que ya eran considerados interlocutores legítimos para la contraparte norteamericana, y eso los hizo empoderarse muchísimo, y eso les dio pues mucha fuerza y mucho impulso para mantener vigente su avance dentro del territorio afgano. Ahora, ¿por qué este gobierno mixto que se pretendía que naciera de acuerdo a la administración de Trump no nació? Pues porque los talibanes comenzaron a avanzar de manera muy rápida, y este gobierno afgano, que era un gobierno, como les decía yo, que funcionaba muy mal, que tenía mucha corrupción metida dentro, cuyos soldados y cuyo ejército estaban muy temerosos de la suerte que les podía caer en el caso de que los talibanes efectivamente tomaran el poder. En el momento en que vieron ya la ola o el tsunami talibán llegándoles a los talones, decidieron mejor soltar las armas, abandonar el país. Por ejemplo, el presidente Ashraf Ghani se fue a refugiar, creo que primero a Tayikistán y después se fue a Emiratos Árabes Unidos, y ya entonces los talibanes pues se encontraron ahora sí que con la cancha absolutamente libre, porque ya ni el gobierno afgano existía, ni el ejército afgano tampoco, porque habían depuesto sus armas. Y esto fue, digamos, lo que provocó este gran caos al final, y también esta decisión de Biden de retirar las fuerzas de manera sorpresiva, porque sí no calculó el presidente Biden y la administración americana que las cosas se iban a desenvolver de manera tan rápida. Pero bueno, esa fue la historia de los últimos días, y por eso es que hubo también tanto caos y estas escenas muy, muy penosas de la gente tratando de colgarse de las ruedas de los aviones o de las alas cuando estaban despegando, con tal de abandonar el país por el temor a lo que les pudiera pasar bajo la administración de los talibanes. Interrumpo aquí otra vez por si hay comentarios o preguntas. ¿Nadie alza la mano? No, por ahora no tenemos ninguna participación. Bueno. Tenemos a Cently Rodríguez. Ajá. Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola. Muchas gracias por la información. La verdad es que estamos muy atentas aquí, mi mamá y yo. Y justo lo que mencioné en el último comentario sobre, usted comentaba, perdón, sobre la sociedad civil, que la mayor sociedad civil, sé que tal vez sea complejo, pero, o sea, finalmente la mayoría también es población musulmana. Entonces, sí sería muy complicado, o sea, que ellos se rebelaran y dijeran, no queremos este tipo de gobierno, o hubiera una forma de cooperación. O sea, no sé, pensando en que probablemente la población civil es más. Aunque creo que, pues, bueno, estamos en los mismos casos en todos los países o en varios países, ¿no? Pero bueno. Sí, mira. Gracias. Mira, es altamente probable, creo que incluso está comprobado, que la población civil afgana es obviamente musulmana casi totalmente, pero la inmensa mayoría no está contenta con vivir bajo un régimen talibán.
Sin embargo, es muy difícil, cuando menos en este momento, pensar en que podría haber una resistencia armada del calibre de la fuerza que tienen los talibanes, porque también, fíjense ustedes que para desgracia de la población civil afgana, lo que sucedió es que cuando el ejército afgano abandonó sus puestos de combate, abandonó también su armamento. Y ese armamento obviamente fue capturado por los talibanes. O sea que los talibanes ahorita, en cuanto a capacidad de fuego y de imposición por la fuerza de su dominio, tienen esta gran ventaja de que cuentan con armamento norteamericano muy sofisticado, bueno, relativamente sofisticado, que estaba en manos del ejército afgano, pero como el ejército afgano se rindió y huyó, todo ese armamento quedó en manos talibanas. Ahora, no se puede descartar que pueda haber algún germen de guerra civil, que haya bolsones de inconformidad que traten de pues, afectar el dominio talibán. Sin embargo, por ejemplo, uno de estos grupos es este grupo del ISIS, del que les hablé antes, que fue el que hizo el atentado terrorista fuera del aeropuerto, y que también este fin de semana que pasó, creo que fue el sábado, un grupo del ISIS o un suicida o dos suicidas del ISIS entraron a una mezquita chiita en Kabul y se explotaron, con la consecuencia de 100 víctimas mortales cuando menos. Entonces, estos son, digamos, los focos de resistencia, pero que son focos de resistencia que realmente no prometen que puedan ni ser muy eficientes, y que finalmente lo que pueden conseguir es un número importante de víctimas mortales y finalmente, por lo pronto, una no afectación sensible al dominio talibán por lo pronto. ¿Sí? ¿Había alguien más que había levantado la mano? Sí, tenemos a Vladimir. Muchas gracias, maestra, por esta plática. Agradecemos mucho su información. Un comentario y en realidad una pregunta. Después de 10 años de ocupación del ejército soviético, 20 años de ocupación del ejército norteamericano, pues la impresión es que los talibanes están muy fortalecidos, no solamente militarmente, como lo acaba usted de platicar, sino pues prácticamente no tienen resistencia interna. El ejército anterior se rindió inmediatamente. En cuestión de horas habían tomado el país. Entonces, parece que, o me da la impresión de que puede ser quizá una situación más peligrosa regional, digamos, ¿no? No sé si tanto hacia el interior, que evidentemente hay problemas y habrá conflictos, sino hacia el exterior. ¿Qué tanto la comunidad internacional, a partir de los apoyos que pueda dar, podrá condicionar a esta ideología, a esta manera de ver la vida que es sumamente radical? Entiendo que harán algunas concesiones, pero no parece pintar bien, digamos, desde mi punto de vista, y yo me confieso ignorante del tema, estoy aprendiendo mucho aquí, pero me parece que hay una conflictividad regional en potencia. En ese sentido, si no estoy equivocado, ojalá que me corrija, ¿qué aspecto tiene, qué escenario vislumbra usted frente a las Naciones Unidas y especialmente la presidencia del Consejo de Seguridad, del que México será presidente, presidirá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en los próximos días? Entiendo, México no tiene una relación estrecha y directa con este conflicto, ha sido simbólico lo que hizo, pero además me parece a mí que muy atinado el trabajo que se hizo para recuperar a los afganos para trasladarlos a México, pero ahora ocuparemos la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué vinculación hay, qué escenario puede tener esta situación? Muchas gracias. Sí, bueno, nada más una aclaración. México no va a tener la presidencia del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas consta de siempre, así está establecido, de 15 miembros, que son 15 miembros, 5 miembros permanentes y 10 miembros temporales. Entonces, México, los 5 miembros permanentes son las potencias, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, y los otros 10 miembros son temporales porque se van
cambiando, creo que tengo entendido que cada 2 años. Ahora le toca a México estar dentro de los miembros temporales, pero no constituye eso presidencia, o sea que su responsabilidad tampoco es tan grande, ¿sí? Es un miembro que va a estar dentro del Consejo de Seguridad, pero en calidad, digamos, de segundón, igual que los otros 10 miembros temporales, ¿sí? Ahora, regionalmente, sí, ya yéndonos a la región de donde está Afganistán, nada más, bueno, decir que sí, esta situación altera de manera importante los equilibrios que se tenían anteriormente en la zona. Básicamente, esto lo que está señalando es un alejamiento de los norteamericanos, de Estados Unidos y de los occidentales en general, y una mayor injerencia, como lo dije hace ya un rato, de Rusia y de China, ¿sí? Que ya van a estar ahorita como potencias que son mucho más presentes, ocupando el lugar que los norteamericanos tenían antes. Y esto, por supuesto, crea cierta inquietud en muchos de los aliados regionales de Estados Unidos que temen que ahora el balance de fuerzas ya sea adverso hacia ellos. Por ejemplo, Arabia Saudita. Arabia Saudita, que es este reino que conducido por la dinastía de los Saud y que son quienes manejan los lugares sagrados de la Meca, las mezquitas, la Kaaba y todo esto, es un aliado de Estados Unidos, a pesar de practicar también pues, un Islam radical no tan extremo como el de los talibanes, por supuesto. Y para Arabia Saudita, pues constituye una preocupación el ver que de repente los americanos pues agarraron sus chivas y se fueron de allí, y hay un poco el temor de que la situación de Arabia Saudita se vea trastornada por este alejamiento de los norteamericanos y por este empoderamiento que van a tener potencias como Rusia y China en la región. Y eso opera también para otros aliados de Estados Unidos en la región. Por ejemplo, Israel está más lejos, pero de cualquier forma forma parte del Medio Oriente. Y, por ejemplo, para Israel también el hecho de que las tropas americanas se estén ya regresando al continente americano, pues es en cierta forma también motivo de preocupación, porque evidentemente es mejor tener el aliado cerca que el aliado lejos. Entonces, sí hay este tipo de cambios. Ahora, Irán, el caso de Irán, por ejemplo. Irán, que como les dije hace un rato, tiene mayoría chiita, que están relativamente enfrentados con los sunitas. Sin embargo, Irán, por ejemplo, en los años 90, cuando hubo el régimen talibán anterior, fue furibundo enemigo de los talibanes. Incluso colaboró para tratar de derribar a este régimen en los años 90 de fines del siglo pasado. Sin embargo, ahorita en la actualidad parece ser que ha cambiado de bando en el sentido de que prefiere tener una relación relativamente pues cordial con los talibanes por temor a que los talibanes puedan ejercer represalias sobre la minoría hazar, que son iraníes que viven en Afganistán. O sea, son afganos, pero chiitas, que es una minoría. Y Irán los protege y en ese sentido prefieren no enemistarse con los talibanes a fin de que los talibanes no ejerzan represalias sobre estos hazares que son chiitas como ellos. Y por otro lado, al tener Irán ahora 1 millón de refugiados afganos, no de este momento, sino de estos 20 años que se han ido a establecer en Irán, bueno, pues también los talibanes prefieren tener una buena relación con Irán, de tal forma que haya posibilidad de que los refugiados afganos que estén allí permanezcan en el país y sigan enviando remesas hacia Afganistán. Entonces sí hay un reacomodo de las piezas dentro del Medio Oriente y todavía bien a bien no podemos ya estar seguros de cómo quede todo esto porque aún es prematuro prever exactamente las cosas, pero más o menos por ahí van. ¿Sí? Por ahora serían todas las participaciones. Bueno, miren, déjenme ver nada más si hay algo más, porque si no, a lo mejor igual y ya podríamos empezar a cerrar la sesión.
Bueno, también otro interés que tiene China y Rusia en Afganistán es la posibilidad de construir un oleoducto a través de Afganistán que pueda servir, y un gasoducto que pueda servir para transportar estos energéticos de un lado al otro, ¿sí? Y bueno, yo nada más quería aquí decir, ya a lo mejor como conclusión, que es muy notable en el caso afgano, religioso, cuando este discurso religioso se utiliza para ofrecer oposición. O sea, cuando las condiciones de vida de una población determinada son muy, muy lamentables, muy, o sea, son paupérrimas, como es el caso de Afganistán, la oposición encarnada por los talibanes puede movilizar a mucha gente porque dentro del discurso religioso se puede ofrecer que la incorporación a la práctica de las leyes del Islam es lo que va a solucionar los problemas. Ahora, el discurso religioso ya es menos efectivo cuando se es gobierno, porque ya cuando se es gobierno ya se tiene que implementar las políticas públicas que tienen que destinarse para aminorar los sufrimientos de la población o para satisfacer las necesidades. Así que, como dice la frase famosa mexicana, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. O sea, no es lo mismo estar de un lado de la barrera que del otro lado de la barrera. El discurso religioso es sobre todo eficiente cuando se está en la oposición porque promete el paraíso, ¿sí? A partir del cumplimiento de normas religiosas, pero una vez que están en el poder ya no resulta tan fácil que ese paraíso se concrete porque ya se las tienen que ver con problemas que hay que solucionar de manera muy mundana. Y bueno, pues les dejo la palabra si quieren algún última pregunta o comentario para ya a lo mejor retirarnos. ¿Nadie? Bueno, entonces, de nueva cuenta, vuelvo a tomar la palabra para un señalamiento final. Miren, realmente ya poniendo el caso de Afganistán aparte y centrándonos en cómo se ha convertido la militancia islámica en algo muy central y notable dentro de los acontecimientos mundiales durante estas últimas décadas, sobre todo de 1979 en adelante, simplemente decir que ha habido una enorme efervescencia dentro de países musulmanes en estos últimos 40 años. Y esto parte del momento específico cuando se derrocó al Shah de Irán en 1979 y subió el régimen de los ayatolas, encabezado por el ayatolá Jomeini, que creó este modelo de la República Islámica de Irán. A partir de ahí comenzaron a brotar cada vez más y más y más agrupaciones islamistas reivindicadoras de las causas musulmanas, muchas de ellas muy combativas, sobre todo en contra de Occidente. O sea, esta gran oleada de efervescencia islámica se puede considerar como una respuesta quizá tardía a muchos de los daños que el colonialismo occidental realizó en tierras musulmanas en décadas anteriores e incluso en siglos anteriores. O sea, como que hubo una ira islámica que explotó a partir de 1980 en adelante y que comenzó a manifestarse de manera concreta en agrupaciones combativas islamistas que no dudaron muchas veces en ejercer, ni dudan hacerlo todavía ahora, en ejercer un terrorismo bastante cruel y lamentable
con tal de retomar de nueva cuenta, digamos, una centralidad dentro de nuestro mundo actual. Se puede decir que hay un fuerte revanchismo en todo este movimiento y pues hay raíces históricas que en cierta manera no lo justifican, pero sí lo explican. Y nada más, pues, un último apunte, que si nosotros pensamos en el pasado remoto, vamos a encontrar que las civilizaciones musulmanas o la civilización musulmana fue una civilización brillante, una civilización dominante, más o menos desde el siglo VII en que apareció el Islam en el panorama de la historia, hasta más o menos el siglo XII y con las primeras invasiones mongolas, pero después incluso hasta el siglo XV o XVI. Sin embargo, este brillo y este esplendor y esta civilización que llevaba la delantera y que era vanguardia, fue quedándose atrás a medida que en Occidente se desarrollaron fuerzas productivas notables, como dentro de la Revolución Industrial, con la Revolución Francesa, con el racionalismo, con la Ilustración, y en ese momento, pues, la civilización musulmana fue quedando relegada y fue quedando en un lugar secundario. Todo esto que estamos viendo de surgimiento de movimientos islamistas radicales tienen que ver también con una mística que tienen muchos de estos militantes de retornar a aquellas épocas gloriosas cuando el Islam era brillante, era triunfador, era apabullante su dominio, ¿sí? Hay este intento por regresar a esos orígenes y por lo tanto hay la interpretación de que como en aquel entonces la religión era observada de manera puntual y rigurosa, así es como se narra, aunque tal vez no haya sido así, el camino es regresar a esa práctica musulmana rigurosa y puntillosa, porque eso es lo que nos va a regresar, dicen ellos, a las glorias que perdimos y que tuvimos en los siglos primeros de la civilización musulmana. Y bueno, ya sí, dejo oportunidad si hay alguien que quiera preguntar o comentar algo respecto a eso, y si no, lo cerramos. Sí, tenemos a Uciel. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo podemos, bueno, mi pregunta es, ¿cómo podemos leer el paquete de ayuda que la Unión Europea acaba de aprobar hacia Afganistán en un contexto geopolítico? Pues mira, yo creo que estos paquetes de ayuda tienen intenciones francamente humanitarias. O sea, creo que se trata de una respuesta muy honorable a las necesidades básicas de millones de afganos que están padeciendo hambre, carencias, que además fueron muy golpeados también por el COVID, que vieron deteriorarse sus condiciones de vida notablemente en estos últimos 2 o 3 años. Y creo que aquí no se trata de algo con intencionalidad política fundamental, sino con la intención de, sobre todo, evitar que haya epidemias, digamos que la epidemia del COVID y que la hambruna tenga efectos desastrosos más allá de lo que ya de por sí se está dando a partir de todo el caos que se generó con la salida de los americanos. Bueno, pues, ¿qué les parece si ya con esto lo damos por terminado? Perfecto, si no tenemos alguna otra participación, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta conferencia. Gracias a ustedes y por la paciencia de escuchar tanto rollo. Espero que más o menos haya yo sido clara. Buenas tardes o buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.